Oremos. Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos tienes aquí para adorarte, agradecerte, alabarte. Danos de tu Espíritu Santo y confirma tu palabra en nosotros para que nos sintamos fortalecidos, conociendo que Jesús es suficiente en nuestras vidas. En Jesús lo pedimos. Amén. Entre las muchas cartas que escribió Elena de White, hay un párrafo que trajo la atención a mi vida y lo comparto con ustedes en esta mañana. Para los que pueden ver en pantalla, está en pantalla, me pueden seguir en la lectura. Si no, comparto con ustedes este párrafo de una de las cartas de ella, que dice: quien se contenta al recibir sin merecer. Quiero que pongamos atención. Si nosotros nos alegramos cuando recibimos sin merecer, que siente que nunca puede recompensar tal amor, cuando tú y yo sintamos que no podemos compensar el amor de Dios, cuando tú y yo sintamos que no podemos compensar el amor de alguien para nosotros, sigue diciendo el párrafo, que deja a un lado toda duda e incredulidad. Si tú, que no puedes dar nada a cambio por lo que Dios hace en tu vida, si tú no puedes recompensar lo que el amor de Dios en tu vida, y eso no te hace dudar y no te causa incredulidad alguna, entonces venimos como un niño pequeño a los pies de Jesús. Y la promesa o la recompensa es que todos los tesoros de amor eterno son un regalo que nosotros recibimos, libres y eternos. ¿Están conmigo? Meditemos en Romanos capítulo 4 de una forma resumida. Romanos capítulo 4 nos habla acerca de Abraham. Y quiero pensar un momento con ustedes, o traigo al pensamiento de ustedes lo que Abraham hizo y lo que el relato de Romanos 4 dice que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Recuerdan? Número 1, yo he puesto 3 cosas aquí relevantes de las que hizo Abraham y que lo describe el capítulo 4 de Romanos. Número 1, Abraham salió de su tierra. Abandonó su herencia, no todas las posesiones, ¿ok? Vamos a comenzar a hacer algunas aclaraciones. Ni toda su familia abandonó, no. Se llevó parte de su familia, se llevó parte de sus posesiones, pero al fin y al cabo decidió abandonar su tierra. Y yo no sé cuántos hemos experimentado ese sentir de abandonar nuestra tierra. Abraham con un propósito. Pero esto lo hace grande en la fe a Abraham, ¿sí o no? Tomar una decisión de irse sin saber a dónde iba, lo hace grande en la fe. El otro aspecto que lo hace grande a Abraham es cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y mientras algunos tienen en mente que Abraham quería cuidar a su sobrino Lot, si nosotros vemos el relato desde el principio, él no se preocupó solo por Lot. Esa fue su última preocupación. Su preocupación era por salvar una ciudad entera, Sodoma y Gomorra. ¿Estaban en pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Estaban haciendo mal? No lo podemos dudar. Pero eso no era lo relevante. Para Abraham era cuidar, bendecir a las naciones como Dios le había mandado. Y número 3,
lo que lo hace quizás más grande a Abraham en la fe. Y nuestro ejemplo es de que estuvo dispuesto a entregar a su hijo en muerte, en sacrificio, porque Dios lo pidió así. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que Abraham podemos mencionar 3 cosas muy relevantes en su vida. Pero si nosotros leemos Romanos capítulo 4, versículo 2 al 3, dice que eso no lo hizo justo. ¿Me acompañan? Romanos 4, 2 y 3. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿qué sucede? Había tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios. Abraham tuvo fe en Dios y eso fue lo que lo contó, o que le contó como justicia, lo contó como justo. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. Las obras de Abraham fueron grandes, pero las obras no son suficientes para la salvación tuya y mía, porque Jesús es suficiente para que nadie se gloríe. Capítulo 5 de Romanos. Qué rápido lo leímos el 4, ¿verdad? Tarea, capítulo 4, 5, hasta el 8 esta semana. Capítulo 5. Solo estoy tomando y dando algunos puntos relevantes del capítulo. Ahora en el capítulo 5, si bien es cierto, comenzamos a hablar de la justificación por la fe, porque Pablo tenía que aclarar cómo es que Abraham, haciendo cosas buenas, no le contó para ser salvo. Entonces ahora viene Pablo y presenta en el capítulo 5 que nosotros somos justificados por fe y no por obras. Pero se introduce en un aspecto muy crucial, porque nos lleva al principio, nos lleva con Adán y nos dice qué recibimos de Adán. ¿Recuerdan que hemos heredado de Adán? ¿Qué hemos heredado de Adán? Número 1, hemos heredado la separación de nosotros con Dios. Abraham veía a Dios cara a cara. Después del pecado ya no lo podemos ver. Ellos lo alcanzaron a escuchar, escucharon su voz. Pero tú y yo nos limitamos por el pecado a leer las Sagradas Escrituras y aprender de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero heredamos de Adán la separación de Dios con el hombre. Y por el pecado que lo heredamos de Adán, Dios se ha tenido que resguardar de estar con nosotros, sus hijos. Heredamos la separación de Dios, heredamos el pecado, heredamos la muerte. 3 cosas que Adán nos hereda, 3 cosas que nos complican la existencia, la vida hoy en nuestros días: el estar separado de Dios, el estar en pecado o vivir rodeados de pecado, y sin duda alguna, situación que nos incomoda, nos entristece, nos pone en una situación muy difícil, es la muerte. Pero ¿saben qué? Jesús es suficiente para dar solución a eso. Para que nadie se gloríe, Jesús es suficiente para que tú y yo hoy podamos acercarnos al trono de gracia de nuestro Dios. Jesús es suficiente para limpiarnos de pecado. Jesús es suficiente porque Él es la vida y la resurrección. Si tú y yo debemos de morir, en Jesús tenemos vida porque tenemos resurrección. Romanos capítulo 5 lo declara de la siguiente manera. He tomado solo estos versículos,
pero ustedes pueden leer más versículos en el capítulo 5. Versículos 18 y 19. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan allá en casa? Por tanto, así como solo una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, la que hizo Jesús, produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, de Jesús, muchos serán constituidos justos. Jesús es suficiente. No hay de qué glorificarnos. Capítulo 6. ¿De qué nos habla el capítulo 6? Hoy ya se dieron cuenta que le estoy haciendo un resumen de cada capítulo. El capítulo 6, Pablo presenta uno de los hechos que inquietaron a Pablo y nos inquietan a nosotros. Pablo nos presenta que hemos sido libres. Pablo dice que tú y yo somos hoy libres. Y la pregunta es, ¿libres de qué? Y la declaración del capítulo 6 dice que tú y yo somos libres de pecado. ¡Wow! La declaración de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 6, dice que tú y yo somos libres de la muerte del pecado. Hemos sido libres, hemos sido muertos al pecado. Ya no reina el pecado en tu vida y en la mía. Y entonces Pablo presenta un capítulo complicado para la vida de él y muy controversial para el cristianismo de hoy en día. Capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice: lo que no quiero hago. Y entonces la carne pelea con el deseo de mi espíritu. Mis deseos carnales pelean con el deseo del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces, ¿cómo es eso? Que yo soy libre en Jesús. He muerto al pecado en Jesús, pero todavía peco. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? ¿O ustedes pecan voluntariamente? ¿Ah? Oye, no me asusten, no me asusten. Nosotros pecamos contra el pecado. Debemos vencer el pecado, pero no lo logramos. Dice Pablo, capítulo 7. ¿Qué sucede? ¿Es que Jesús no es suficiente? Por favor, no puedes leer capítulo 7 sin leer capítulo 6 y capítulo 8. ¿Ok? Porque si solo leemos el capítulo 7, podemos concluir erróneamente no solo la doctrina de la separación del espíritu y la carne, sino que podemos errar en el concepto de que Jesús no es suficiente. Pero esta mañana te quiero decir y te quiero repetir, Jesús es suficiente. En Él somos victoriosos. En Jesús venció la muerte. Y al vencer la muerte, venció el reinado de pecado. ¿Sabes tú eso? Y cuando Jesús vence la muerte y por lo tanto vence el pecado, esa victoria es ganada y es dada a ti y a mí. Y somos libres. Pero hay secretos que debemos destacar. Capítulo 6 de Romanos. Versículos del 6 al 8. Hay cosas que debemos destacar para saber que somos libres. Dice el versículo 6. Sabemos, sí sabemos. Y me gusta esto de vieja,
Porque si ya no es vieja mi naturaleza, ahora estoy joven yo. ¿Ustedes no? ¿Ah? Dice el texto, sabemos que nuestra vieja naturaleza, ahora ya no estoy viejo, hoy estoy nuevo en Jesús, porque mi vieja naturaleza de pecado fue crucificado en Jesús, con Jesús, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. Número 1, para vivir la libertad de pecado, para vencer el pecado, número 1, tenemos que haber muerto con Jesús en la cruz. Pablo mismo declara, mas ya no vivo yo. ¿Quién vive? Gloria a Dios que así sea en sus vidas y en la mía. Eso que acaban de declarar, que eso sea verdad en ustedes y en mí. Que ya no viva yo. Secreto, ¿verdad? Que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Sigue diciendo el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. ¿Qué poder? El poder o la inclinación a pecar. De modo que ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Y esto me gusta explicarlo a mí de la siguiente manera. ¿Libres de qué? ¿De qué por qué hablamos de que somos libres en Jesús? ¿Cuál es el concepto de libertad en Jesús? El texto dice que sin Jesús, tú y yo somos esclavos del pecado. ¿Un esclavo puede hacer lo que quiere? No, pero yo en Jesús puedo elegir, y eso es el concepto de libertad. Yo en Jesús puedo elegir pecar o no pecar. Yo sé que aquello es malo y yo decido hacerlo o no. Esto de yo decido tiene un elemento muy grande adicional, que lo vemos en el capítulo 8. Mi decisión está sujeta al poder y a la guía del Espíritu Santo. Pero poniendo primero el capítulo 6, antes de pasar al capítulo 8, cuando yo no estoy en Jesús, cuando yo no he conocido a Jesús, yo soy esclavo del pecado. Yo no elijo, yo vivo. Digo yo, vivo libremente, pero vivo libremente practicando el pecado. Y entonces yo soy esclavo del pecado. Yo no elijo qué hacer, yo simplemente me dejo guiar por lo que me dicen que debo hacer. Pero en Jesús he muerto. En Jesús dice el texto, porque el que muere queda liberado del pecado. El que muere con Jesús, entonces es libre de la esclavitud. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad, a través de la guía y el poder del Espíritu Santo, según el capítulo 8 de Romanos, de decidir si hacer o no hacer el mal. Y esta mañana te reto, no te reto, yo me reto. Porque siendo y confesando nuestro pecado ante Jesús, debemos reconocer que hemos elegido hay veces erróneamente. Pero lo que nos señala el capítulo de Romanos es de que esa elección estuvo sujeta bajo una guía y poder del Espíritu Santo. Porque tú elegiste, tristemente elegimos hacer lo malo, sabiendo que es malo. Pero la buena noticia de eso
es de que cuando nosotros elegimos, es porque Jesús nos ha hecho libre. Y por lo tanto, Jesús es suficiente para que tú y yo obtengamos victoria sobre el pecado. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Jesús es suficiente. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que estamos en Jesús. Porque Jesús es suficiente para justificarnos ante Dios Padre. Porque Jesús es suficiente para reconciliarnos con Dios. Porque Jesús es suficiente para hacernos libres del pecado y obtener la victoria sobre el pecado. Jesús se coronó en los cielos. Jesús se sentó a la diestra de Dios e hizo algo maravilloso para tu vida y para la mía. Nos envió al Espíritu Santo. Y dice el versículo 1 del capítulo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segundo secreto. Primer secreto. Tú y yo debemos de morir al yo y dejar vivir el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Cuando tú y yo comenzamos a vivir como Jesús, comenzamos a vivir la vida de Jesús, no es otra cosa más que imitar a Jesús, no es otra cosa más que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús oró, yo oro. Jesús fue a la iglesia, yo voy a la iglesia. Jesús ayudó al necesitado, yo ayudo al necesitado. Eso es que ya no viva yo, porque yo no quiero. Pero cuando yo sigo el ejemplo de Jesús, entonces yo vivo el ejemplo de Jesús. Yo vivo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Y esta es una verdad. Cuando tú y yo dejamos o nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo, como dice el texto, andar, cuando tú y yo seguimos las indicaciones del Espíritu Santo, cuando tú y yo le hacemos caso al Espíritu, ya no vivo yo, sino que el Espíritu me guía a vivir bajo el testimonio de Jesús. Y eso es vivir conforme a la vida y al ejemplo de Jesús. Y cuando esto es posible en nosotros, Jesús es suficiente. Y no me cansaré de decirlo, Jesús es suficiente. Lo que nosotros podamos hacer, Abraham hizo lo perfecto, lo mejor, no fue suficiente. Adán no hizo nada bueno, no es suficiente tampoco para salvarnos. Nosotros mismos no podemos vencer el pecado, no es suficiente para salvación. Jesús es lo único suficiente para nuestra salvación. En Jesús somos justificados. En Jesús somos reconciliados. En Jesús somos libres. Podemos tener la victoria. Mi hermano, mi amigo, no sé si tú vas a compartir conmigo esto, pero yo por un momento siento que necesito hacer más por Jesús. Por momentos siento que mi vida cristiana no es lo que Dios quiere. Por momentos, lo confieso, por momentos siento que mi salvación está en riesgo. ¿Tú no?
Por momentos siento que que no es posible llegar hasta el final siendo firme, estando firme en la fe. Por momentos siento que mi mente comienza a confundir la fe. No sé si tú compartes esto conmigo, pero si tú crees que te hace falta algo, esta mañana te voy a pedir que me acompañes orando, para que Dios pueda confirmar que lo que hace falta en tu vida y en la mía, Jesús lo completa, porque Jesús es suficiente. ¿Sientes que te hace falta algo en tu vida? Acompáñame orando conmigo de pie. En casa, acompáñanos a orar y a pedir que podamos sentir el amor de Dios, su misericordia, diciéndonos: yo te amo, diciéndonos: yo he hecho todo para que estemos juntos, diciéndonos: te felicito por tu esfuerzo, pero recuerda que Jesús es suficiente. Oremos. Padre Celestial, yo soy el primero en pedir perdón esta mañana. Porque en mi búsqueda de agradarte, se me olvida que Jesús es suficiente para que nadie se gloríe. Perdónanos como iglesia, porque en la búsqueda de dar un ejemplo perfecto al mundo, nos olvidamos que Jesús es suficiente para salvar y atraer a otros. Perdónanos, porque dudamos, porque hemos creído que hay algo más que hacer, cuando tu palabra dice que Jesús es suficiente. Pablo se preguntó: ¿seguiremos pecando? Él respondió: en Jesús somos libres de pecado. Y solo cuando Jesús vive en nosotros, obtendremos la victoria para la honra y gloria tuya. Esta mañana, Espíritu Santo, ven nuevamente a nuestra vida. Perdónanos por las veces que te hemos rechazado, no te hemos hecho caso. Pero por favor, insiste, y que podamos experimentar esa seguridad, esa misericordia, ese amor, de que Jesús es suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra vida. En Jesús lo pedimos. Amén.